Sí, quiero que presentemos a nuestra invitada, Dai, y agradecerle obviamente por habernos esperado estos minutos también. Bien, ya está con nosotros la doctora Mayra Estigarribia, es especialista en ginecología reconstructiva, funcional y estética, ¿no? Así es, lo dije bien todo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar acá. Bueno, contanos un poco por qué es importante hablar de emociones cuando nos referimos a métodos anticonceptivos. Mira, nuestro ciclo hormonal tiene 3 etapas que marcan mucha diferencia entre cada etapa sobre nuestras emociones. En un ciclo normal nosotros tenemos una primera etapa estrogénica, que es una etapa donde normalmente tenemos energía, estamos predispuestas, de buen humor. Después en el medio viene la etapa de ovulación, que es donde hacemos el pico de testosterona. Y esa es la semanita donde la libido está full, nos sentimos la más linda, la más todo. Y después por último viene la progesterona, que son los últimos 10 días donde bajamos un montón, estamos más tranquilas, a veces inclusive estamos como medio sensibles, lloronas y todo eso. Cuando una mujer usa un método anticonceptivo hormonal que inhibe la función de los ovarios, lo que hace es aplacar todas esas emociones. De hecho, el pico de testosterona, por ejemplo, se pierde porque los anticonceptivos aportan solo estrógenos y progestinas, entonces perdemos la testosterona. Una de las cosas que a las mujeres le provoca baja libido es justamente el uso de los anticonceptivos. Y por otro lado, esas hormonas también influyen en nuestro nivel de serotonina y dopamina, que son 2 hormonas que están relacionadas con el placer y el bienestar. Entonces, hoy en día se sabe que hay un 23% de mujeres que están sobrediagnosticadas con depresión cuando en realidad lo que tienen es un déficit hormonal. Wow, ¿y cómo se...? Está bueno el dato ese último dato, muchos no lo sabíamos, evidentemente. ¿Y cómo se detecta la diferencia, digamos, entre una y otra? Mira, yo normalmente cuando las mujeres vienen, sobre todo cuando son mujeres jóvenes y vienen con baja libido, muchas veces no te dicen directamente estoy deprimida, pero sí te dicen no tengo ganas de hacer nada, me siento con poca energía, apática, notan el cambio en su personalidad. Lo primero que haces es el interrogatorio y ves que tienen un antecedente de anticonceptivos. Igualmente yo siempre les pido un laboratorio, entonces dosamos todas esas hormonas, ¿viste? Se dosan estrógenos, progesterona, testosterona y yo también pido serotonina y dopamina. Normalmente cuando hay anticonceptivos la testosterona desaparece porque justamente para producir testosterona necesitamos ovular y como el anticonceptivo bloquea la ovulación, el pico de testosterona se pierde, te da cero, nada. Y te baja mucho la producción de serotonina y de dopamina, entonces normalmente un valor ideal de serotonina sería arriba de 250 y las mujeres que usan anticonceptivo normalmente andan entre 25, 50, valores muy bajitos. ¿Viste? Considerablemente bajo. Sí. ¿Y cómo se suple eso? ¿Cómo se revierte? Mira, primero lo ideal es cambiar el método, lo ideal es usar un método que no influya sobre la ovulación. Obviamente que a veces se entiende que hay mujeres que necesitan el método. Y si bien para mí nunca es primera opción un método hormonal, también es cierto que a veces es necesario y entonces, bueno, hay que adecuar a lo que cada paciente necesita. Entonces ahí tenemos que acompañar, a veces se suplementa otras hormonas que son precursoras de todas esas hormonas que nombré antes, entonces ayuda, como estimula un poquitito. Inclusive cuando una mujer toma anticonceptivos, también a nivel intestinal y gástrico disminuye la absorción de ciertos minerales y vitaminas. Entonces también, por ejemplo, todo lo que sea complejo B, B12, B6, B9, todo eso se pierde y eso también impacta en nuestra producción hormonal y en nuestro nivel de energía. Entonces a veces también suplementando toda esa parte es como que aportamos un poquitito y ayudamos. Qué importante todo esto que nos está contando la doctora porque... yo como mujer y creo también considero que la gran mayoría desconocemos esto, porque generalmente nos vamos al ginecólogo a hacer los chequeos anuales y
como más de rutina, pocas veces profundizamos o nos interiorizamos con estos temas como de los métodos anticonceptivos hormonales y todo los que nos genera a las mujeres, toda esa carencia, como bien lo decías, de testosterona, de la serotonina, y cómo suplir también eso. Yo personalmente, siempre que una paciente me pide un método anticonceptivo, les explico cuáles son las opciones que tiene, y cuando elige métodos hormonales siempre le digo, bueno, mira, lo que tenés que saber es esto, estos son los pros y estos son los contras. Después es una decisión personal, porque también es cierto que el método anticonceptivo se tiene que adaptar a cada mujer y tiene que ser lo que a mí me resulte más práctico, más cómodo. Entonces siempre les digo, bueno, mira, estos son los pros y estos son los contras. Cuando vos empieces a notar el bajón o te empieces a sentir mal, tendrías que evaluar cambiar el método. Porque también es cierto que por ahí en un tiempo cortito de anticonceptivos el impacto no es tan grande, pero la verdad es que hay muchas mujeres que pasan más de 10 años tomando anticonceptivos. Y en todo ese tiempo el impacto no es solamente a nivel emocional, las hormonas influyen en el metabolismo de los huesos, en la función cardiovascular, en la función hepática, entonces el impacto va mucho más allá, ¿viste? Así que la verdad es que es súper interesante preguntar y saber, y sobre todo si siento algún cambio, volver a mi ginecólogo y replantear la situación y preguntarle qué otra opción tengo. ¿El método de hormona es la píldora? En realidad, hormonal tenés varias opciones, porque tenés la pastilla, tenés inyecciones, hoy en día también tenés anillos vaginales, parches que se colocan en piel, ¿viste? Hay un montón de opciones. El tema es que más allá de por dónde entre la hormona, una vez que esa hormona entra, el cerebro detecta que ya hay hormona dando vuelta en sangre y entonces bloquea la función de los ovarios. Claro. Y ahí dejamos de producir nuestras hormonas. ¿Y los otros métodos cuáles son los más recomendables? Y la verdad es que ahí se achica mucho el abanico de opciones y básicamente los métodos que te quedan son, en una mujer joven, preservativo y DIU, y por ahí en una mujer que ya cumplió su paridad, que no quiere tener más hijos, le podemos agregar la opción de la ligadura de trompas o de la vasectomía en el caso de que el marido quiera ayudar en la situación. Claro, sí, claro. Hay mucho, como en otros... como en otras temáticas, ¿no? ¿Viste? Siempre hablamos con Dai de la cuestión de salud, de nutrición y demás. Hay como muchos modismos, ¿viste? Que vienen de las redes sociales. En esta temática puntual también hay, digo, en relación a métodos anticonceptivos, está de moda esto entre las chicas y todas la usamos porque fulana de tal que es influencer lo usa. Y mira, en realidad por ahí no sé si tanto las redes, pero sí, por ejemplo, en las chicas jóvenes, cuando empiezan, muchas veces empiezan a usar lo que usa la amiga, la prima, ¿viste? Claro, lo que tienen más a mano. Entonces muchas veces ni siquiera hacen una consulta y empiezan con un método y hacen después la consulta recién cuando empiezan a detectar algún cambio, ¿viste? Y a veces vienen y ni siquiera sabían que eso era efecto secundario del anticonceptivo. Y en cuanto a lo que es la construcción colectiva por allí de la prevención del embarazo, falta mucho para que el hombre también se concientice y se ponga a la par. O sea, a ver, ¿por qué recargarle que la mujer tenga que soportar todo esto si la construcción de la pareja o la relación, sea sexual o afectiva, es de a dos? Porque el hombre también nos dice, bueno, o me hago una vasectomía o me comprometo a usar determinado método. ¿Falta todavía en eso? Falta mucho. Si bien hoy en día hay muchos hombres que se están animando, la verdad es que a veces cuando yo sugiero, la mujer me dice, ¿le puedo traer a mi marido a la consulta? Porque él tiene miedo de hacerse la vasectomía y que después tenga efectos secundarios en su sexualidad. Y la verdad es que la vasectomía en la sexualidad no influye para nada, no influye ni en la erección, ni en el deseo, ni en nada. Lo único que hace es evitar que ese espermatozoide salga y llegue a el ovario. Y por otro lado, si bien es cierto que hoy en día los adolescentes sobre todo están como más conscientes de los métodos de cuidado, en un punto es como que siempre se le termina tirando la pelota a la mujer, porque la que puede llegar a quedar embarazada es la mujer. Y si bien es cierto que es súper importante evitar un embarazo no deseado, otra cosa que queda como abajo y en realidad es muchísimo más importante son las enfermedades de transmisión sexual.
Y la verdad es que Misiones es una de las provincias que tiene uno de los valores más altos, por ejemplo, de sífilis. Hay muchos casos. De hecho, era una enfermedad que en un punto es como que había casi desaparecido y ahora la verdad es que se ve mucho de nuevo. Después enfermedades como clamidia, micoplasma, que en las mujeres inclusive a largo plazo pueden generar trastornos de fertilidad, se evitan en realidad con un preservativo. Hay una confusión. Esto responde, digo, a que volvió quizás una ola de no cuidado, como había mucho tiempo atrás. La verdad en es que determinada franja etaria, digo, ¿no? Sí, te iba a decir, la verdad es que hay como distintas etapas. Por ejemplo, lo que yo veo en consultorio es, hay una etapa en los adolescentes donde recién están empezando y entonces muchas veces las chicas por miedo al embarazo usan anticonceptivo. Y cuando la mujer usa un anticonceptivo, el hombre directamente se desliga, entonces se olvidan del preservativo. Y eso hace que los bichitos vayan y vengan, digamos. Y después lo otro que veo mucho también es, hay una franja entre más o menos 40, 50 de mucha gente separada, reactivando su vida sexual. Y en ese caso hay muchas mujeres que, por ejemplo, tienen DIU y otras que, como ya cumplieron su paridad, están con ligaduras. Entonces también es como que ya están seguras que el embarazo no deseado no va a aparecer y no se cuidan de lo otro. Claro, es por ahí a lo que le tienen más miedo y en realidad sería el menor de los problemas, si se quiere decir problema, ¿no? Claro, claro, pero el tema de las enfermedades de transmisión sexual, o sea, atender un aspecto y además la moda. Salió en todos los medios el otro día el famoso apelo. Ahora es es un término que se está usando mucho. Inclusive a nivel nacional salió una publicación de lo preocupante que era en la franja que comentaba la doctora, en la franja de los chicos, de los adolescentes, como que la cuestión del embarazo está resuelto, pero no prestan atención a lo otro, a la enfermedad de transmisión las sexual. Cosas más importantes también, sí, que ponen en riesgo la salud. Exactamente, sí. La verdad que muy enriquecedor todos los conocimientos que nos está brindando la doctora, muchos que también para concientizar a todos los hombres que nos escuchan, a todos aquí en la mesa, de todo lo que nos genera a nivel hormonal en nuestro cuerpo, a las mujeres, los métodos anticonceptivos y también esto de la vasectomía y sacar un poco el tabú ese de que pierden su hombría, su virilidad, viste que no. Es información, digo, es informarse un poco. Sí, informarse, Y también por ahí apoyar un poquito más a, como decía el martes, la causa femenina, ¿no? De bancar un poco más a la mujer también. El hombre tiene que ser más empático, claro, sí, ponerse más en el lugar. Bueno, doctora, ¿dónde lo encuentran aquellos que quieran contactarse con usted? Bueno, yo tengo mi consultorio en el IGOF, que es el Instituto de Ginecología, Obstetricia y Fertilidad, que está por Santiago del Estero, casi Avenida Corrientes. Estamos en el segundo piso, por ahí la manera más fácil de localizarnos es que abajo ven el CEVAC y arriba estamos nosotros. Y otro dato, hace también medicina estética, ¿no? Exactamente. Así que datazo. Datazo, sí. Doctora, muchísimas gracias por visitarnos. Es un placer tenerla. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Con nosotros la doctora Mayra Estigarribia, ginecóloga ella, con esta temática interesante, importante que ha traído Diana también para compartir.